Damos continuidad a este espacio de conversatorio sobre la hegemonía del management, como se titula la trilogía del profesor Edgar Varela Barrios, actual rector de la Universidad del Valle. Soy Ernesto José Piedradita, director de Comunicaciones Universitarias de la Universidad del Valle. Nos encontramos, le recuerdo a toda nuestra audiencia a través de Facebook, a través de YouTube, en enlace en las redes de la Universidad Simón Bolívar y de la Universidad del Valle, que estamos en el Auditorio José Consuegra Higgins, uno de los más importantes espacios culturales de la ciudad de Barranquilla. Se presentan los tomos 2 y 3 de la colección Hegemonía del Management, fruto de más de una década de investigaciones del autor de estos libros, el profesor Edgar Varela. Nos acompañan en este auditorio, además de los rectores de las universidades, el doctor Gabriel Orozco Restrepo, catedrático de la Universidad Simón Bolívar y director del doctorado en Cultura Caribe, y el doctor Álvaro Zapata Domínguez, profesor titular de la Escuela de Negocios de la Universidad del Norte, actualmente asesor del despacho del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, doctor Tito José Cristian. Antes de dar continuidad a este conversatorio, los invito a ver un video sobre la obra intelectual del doctor Edgar Varela Barrios. En un periodo que cubre casi 4 décadas, desde inicios de los años 80, el profesor Edgar Varela Barrios ha realizado una ininterrumpida labor docente e investigativa combinada con la consultoría y la dirección universitaria. Doctor en Administración de la Escuela de Altos Estudios de Montreal, magíster en Historia Andina y licenciado en Filosofía. El profesor Varela ha conformado una obra académica múltiple, condensada en numerosos libros y un amplio número de artículos científicos y ensayos que evidencian su sólida formación en ciencias sociales, filosofía, estudios políticos y ciencias administrativas. Estamos en presencia de un profesor que trasluce, que manifiesta no solo esa formación filosófica muy fundamental en estos tiempos tan tecnocráticos, tan tecnológicos, donde el humanismo y la filosofía son necesarios, sino que además se ve claramente cómo postula a favor de la democracia bien entendida, la defensa de los derechos humanos y además habla de algo tremendamente interesante como es la política como un arte. No solo como poder, sino como una praxis de realización del ideal del buen vivir humano, de la felicidad en última instancia en el mundo. Yo creo que esta obra, por tanto, nos aporta una visión moderna, actual, humanista, filosófica del estudio del management y del poder de las organizaciones sin caer en el falso tecnocratismo, en el falso gerencialismo. Creo que esa obra, en ese conjunto de 3 libros que tienen una complementariedad importante, mostrando desde el nacimiento prácticamente de la ciencia administrativa hasta las evoluciones del management en la actualidad. O sea, hacer una lectura obligatoria para todos, para cualquier estudiante o profesional que se interesa por entender el fenómeno administrativo o managerial en toda su complejidad. En ese sentido, creo que esa obra del profesor Varela es un hito importante para la Academia Colombiana en particular, que a través de sus libros ofrece una visión muy importante de la reflexión administrativa. La perspectiva omnicomprensiva del management presentada por el profesor Varela, desde líneas analíticas tan diversas, obliga a los lectores a incursionar en rutas desconocidas y retadoras de comprensión de este fenómeno central de las ciencias organizacionales. Sus teorías son una especie de caleidoscopio teórico que no solo nutre estudios específicos sobre temas como gobierno, políticas públicas y administración, sino que aporta la comprensión de muchos aspectos de la sociedad actual.
usted hablando acerca de esa conjunción entre poder, management. Y yo te podría decir, Ernesto, que en todos los años que llevo como investigador y académico, yo sigo siendo filósofo del poder, pero descubrí que el poder está muy concentrado en el mundo de las empresas y que si alguien tiene poder en la sociedad contemporánea son los empresarios. Imagínense ustedes, por ejemplo, el poder de Zuckerberg y de Facebook, ¿cierto? Un poder que quiere ser regulado hoy por el propio gobierno de los Estados Unidos, o el poder de Google, que es la fuente única, la biblioteca universal digital de la que hablaba Borges. Esas son empresas, megacorporaciones globales que tienen mucho más poder que cualquier Estado. Recientemente en la Cumbre Mundial de Glasgow vi una intervención de Jeff Bezos, el CEO de Amazon, que regaló, comillas, desde su fundación, $10.000 millones para la lucha contra el cambio climático. Y el grueso de los científicos políticos ignora el management. Y los teóricos del management son practicistas, ¿no? Escriben textos instrumentales que son válidos, pero no hacen una reflexión, porque el management tiende a negar que es un instrumento de poder. A mí me gusta citar a un autor que conocemos, que fue un profesor tuyo y mío, Álvaro, en Canadá, que es Henry Mintzberg, que es un gran académico. Pero si uno lee a Mintzberg, que tiene un libro muy bello sobre el poder en el management, él dice que el poder en el management es la relación del empresario, del conglomerado económico de las empresas con el Estado y con los stakeholders. Pero él niega el poder dentro de las organizaciones o la politización de las organizaciones y más bien la describe como una patología. Es decir, siente que si hay un ambiente político en una organización empresarial o en una universidad o en un hospital, la organización se estaría desviando cuando en realidad oculta que todos los conflictos de una universidad para elegir un decano, un rector o de un hospital con sus pacientes o con su cuerpo médico, con sus proveedores, son conflictos políticos. Así que yo creo que una de las cosas que los científicos políticos y los filósofos políticos debemos estudiar en profundidad son las empresas, el mundo empresarial y la empresarización de lo público. Es decir, que el Estado, los gobiernos, las administraciones públicas cada día son más empresariales. Yo quisiera aprovechar que tenemos aquí a dos rectores que además, pues, como buenos rectores, pues son gerentes, gerencia en universidades. El doctor Consuegra es rector hace 30 años de esta universidad, los cumplió en junio. Y bueno, aprovechar pues toda esta experiencia, doctor Consuegra, también para preguntarle ¿qué digamos, resalta usted de estas nuevas formas de administrar, de este cambio también de época? ¿Cómo impacta esto el mundo de las universidades y de la administración y gerencia de las universidades? Pues lo primero que definiría es una de las características de la educación superior en nuestro país, que está reconocida en normas constitucionales y normas legales, que es el hecho que la educación superior colombiana no puede tener ánimo de lucro. Eso da una connotación sumamente profunda de cómo a partir de ello se dan los procesos de gestión al interior de las instituciones de educación superior. Creo que esa decisión política tomada por la sociedad colombiana a través del Estado colombiano y definida en una norma constitucional ha permitido las características singulares que hoy tiene la Universidad Colombiana en cuanto a las instituciones no oficiales. Y fíjese que ha sido tan trascendente que el único país en América Latina en donde todos tienen limitaciones de cobertura, donde todavía no se ha logrado
esos niveles de cobertura expresivos de una educación incluyente. El único país, Colombia, en donde la educación superior privada representa casi un 50%, compartiendo en colegaje con la universidad pública esta responsabilidad de poder brindar educación superior como derecho a los colombianos. Seguimos entonces preguntándole al profesor Álvaro Zapata, ¿qué aspectos, profesor Zapata, destaca usted, digamos, en términos generales, de la trilogía La hegemonía del management? Muchísimas gracias, Ernesto, y bueno, un saludo al doctor Consuegra, a Edgar, a Gabriel y quienes nos acompañan acá, nuestros colegas del Consejo Nacional de Acreditación, de las salas CONACES, del Ministerio y bueno, de la comunidad académica de la Universidad Simón Bolívar y de otras instituciones de educación superior que también están aquí presentes. Yo quiero iniciar con una frase de Bertalanffy. Dice, solo si los dirigentes son filósofos, el mundo se salvará. Ya sabrán por qué la traigo a colación, porque parafraseándola, yo le agregaría, solo si los teóricos de la administración son filósofos, la administración o el management, si lo quieren, se salvará. La administración es una ciencia aplicada, es la praxis, la acción. Pero eso no quiere decir que sobre ella no se pueda o no se deba teorizar, filosofar. Por el contrario, y eso es uno de los elementos muy importantes en la obra de Edgar, no solamente en esta trilogía, sino en las otras que pudieron ustedes observar ahí, con una característica, y es que, digamos, hace filosofía sobre la administración desde la práctica. O sea, el rector pues, es gerente de una de las empresas más grandes del Valle del Cauca, y además en el sector público, que eso creo que eleva un poco la dificultad. Esta trilogía de libros podría constituirse una especie de marco teórico y marco metodológico que me pueda ayudar a responder una pregunta que me he planteado en los últimos años, y es el management o la administración o la gestión y todos sus términos asociados, en términos bastante generales, podría considerarse como una fuerza productiva social, obviamente al mismo nivel del trabajo, al mismo nivel del capital, de la tecnología y demás. Y ahí sí pues me disculpa Edgar si le bajo un poquito al tema filosófico cuando tú planteas la hegemonía, ¿cierto? Desde el punto de vista del poder y de la autoridad y de la influencia, y verlo desde el punto de vista de lo que significa esa fuerza productiva, su carácter imprescindible en la sociedad, en todos los ámbitos y en todos los rincones, desde la casa y el hogar hasta la más compleja organización producto pues, de la cuarta, quinta y sexta revolución industrial, y así va a ser. Y ahí yo quiero señalar algo, me anticipo al último punto, y es que Edgar, cuando nos mete en estos temas de la cuarta revolución industrial, en los temas de las biotecnologías, los temas de las nanotecnologías, las fábricas inteligentes, la inteligencia artificial que están ahí tocados, ya nos anticipa, yo diría, sobre lo cual probablemente se esté teorizando en otras latitudes, pero lo estamos haciendo aquí, lo está haciendo aquí en Colombia, lo está haciendo en la Universidad del Valle, lo está presentando hoy en la Universidad Simón Bolívar. Y ese para mí es, digamos, el gran mérito, digamos, que tiene esta trilogía. Le doy la palabra al profesor Gabriel Orozco, filósofo, para que también nos haga unas reflexiones generales sobre la trilogía de la hegemonía del management, aunque adivino que se va a referir mucho más además al
al libro que él prologó, que es el tomo 2, que corresponde a Gobernar, Disciplinar y Resistir. Yo recuerdo mucho a un maestro mío de la Facultad de Filosofía, el doctor Castro, digamos, lo hemos mencionado, Santiago Castro, de la Universidad Javeriana, y recuerdo que cuando a él se le pregunta qué considera el de la filosofía latinoamericana, que él dice, lo que hay que hacer es filosofía. Y aquí lo que estamos viendo es una reflexión de fondo, ¿verdad? Eso es lo primero que quisiera decir sobre lo que significa esta obra. Esta obra es una reflexión profunda, pero no solamente sobre una disciplina, digamos, sobre solamente el management. Nos llama a reflexionar sobre la constitución del presente. Para el texto, el concepto de hegemonía es clave y hegemonía del management, porque estamos en una época en la cual hay un marco que nos determina nuestra forma de ser, nuestra forma de vida. Eso es una hegemonía. Cuando hablamos de hegemonía es algo que nos marca una pauta, que domina sobre algo. Y yo creo que la reflexión del libro es justamente esa, llamarnos la atención de cómo esa hegemonía del management, es decir, cómo el gobierno de nosotros y del otro, desde una serie de dispositivos, nos constituye para no solamente determinar un nuevo presente, sino para decirnos que el mundo ha cambiado. Y si el mundo ha cambiado, pues requerimos una reflexión urgente de cómo ese mundo, y sobre esto, y creo que todos debemos estar, digamos, muy alertas, porque un papel fundamental que debemos tener como ciudadanos es que esto es inevitable, pero en esta inevitabilidad debemos también ser muy críticos, debemos también ser muy exigentes, porque hay los recursos para solucionar esos problemas, hay también las capacidades en términos de inteligencia, también se requiere para ello justamente voluntad. Por ahora lo dejo ahí. Muy bien. Invito a la audiencia de este recinto, José Consuegra Higgins, nuestro teatro en Barranquilla, de la Universidad Simón Bolívar, y a quienes nos ven a través de Facebook y de YouTube, a ver un video de saludo del coautor del libro El Mundo Post y el Nuevo Empresarismo de la colección, el tercer libro de la hegemonía del management, el ingeniero y profesor chileno Pablo Isla Madariaga, profesor de la Universidad Técnica Federico Santa María en Santiago de Chile, quien ha sido profesor invitado al doctorado de Administración de la Universidad del Valle y es doctor de la École Polytechnique de Francia. Quería primero estar presente en la presentación del libro, que trabajamos junto al profesor Varela, y quería referirme un poquito al libro, pero antes referirme al trabajo con el profesor Varela. Y con Edgar nos conocimos ya desde hace algún tiempo, antes de que Edgar fuera rector de la Universidad del Valle en Colombia y que yo fuera director decano de acá de la Universidad Técnica Federico Santa María, y trabajábamos específicamente en temas de epistemología. Nos conocimos de hecho trabajando con los colegas de la Universidad Federal de Santa Catarina en Florianópolis, en Brasil, trabajando en temas de epistemología, sociología de la administración. Así que primero agradecer la colaboración con Edgar, celebrar un poco esa colaboración. Edgar en realidad es un intelectual de la administración como poco hay en Latinoamérica, y que ha seguido siendo también muy fructífera su labor, incluso ahora que le ha tocado ser rector de una universidad de la talla como la Universidad del Valle, que es una universidad grande y prestigiada en Latinoamérica. Así que bueno, eso da cuenta de su capacidad, no solo de trabajo, sino también su buena capacidad intelectual y de propuesta intelectual. Así que gracias, Edgar, por esta colaboración. Entonces lo que se pretende en este trabajo que les presentamos es eso, referirnos a las dos grandes temáticas que están llegando. Una forma de leer, por mi parte, las cosas que no van a cambiar,
dentro del mundo de las organizaciones, que sí están cambiando mucho. Y por el lado de Edgar, la propuesta de Edgar es ver estos temas donde la organización forma parte de la organización social finalmente, ¿eh? Donde hay temas de poder que no hay que rehuir, donde hay que conversar los distintos actores, donde tienen que manifestarse los distintos actores. Así que bueno, encantado de haber participado junto a Edgar, le agradezco su confianza. Me acuerdo que cuando me tocó hacer clases con él, cursos con él en el doctorado en administración de la Universidad del Valle, yo todavía estaba empezando, digamos, y venía recién terminando mi doctorado en la École Polytechnique en Francia, y Edgar me invitó, nos conocimos en Florianópolis, me invitó y eso fue realmente un honor, y la verdad es que ha sido muy fructífero. Le agradezco y espero que esta obra les sea de su agrado y poder seguir colaborando en esta colaboración que ya tiene muchos años también de Colombia-Chile, Chile-Colombia a través del Pacífico, así que espero que podamos encontrarnos de nuevo también, ojalá ya. Chao, que estén bien. Doctor Varela, muchas de las hegemonías políticas, económicas, culturales recientes han reducido su influjo. Usted sustenta en su obra la hegemonía del management, que por el contrario, el management crece y se fortalece y muta. Hablemos de este punto. Bueno, yo quiero referirme a lo que decía Gabriel sobre hegemonía. Yo soy muy espinosista. Baruch de Spinoza, un filósofo holandés judío muy importante, que tiene un emblema que está en una carta que él le manda a un colega que dice: no llorar, no reír, solo comprender, solo filosofar. O sea, no se trata de alegrarse, atacar o ponerse a sollozar, sino de entender lo que nos está pasando. Yo no estoy usando el término hegemonía con un sentido despectivo. Hay componentes críticos, pero estoy más bien tratando de reconocer y de registrar lo que está pasando, como muy bien lo han dicho Álvaro y Gabriel. En la vida personal, la gente tiene una lógica administrativa. Una cosa increíble para los que somos veteranos es este nuevo oficio de influencer, ¿no? Ustedes saben que los influencers etiquetan y recogen gente, suben videos en YouTube y se vuelven multimillonarios, jóvenes de 22, 25, 30 años, porque obviamente son una formidable herramienta de mercadeo, ¿no? O cuando ustedes miran YouTube o el propio Google, parte importantísima del mercadeo que antes tenían, por ejemplo, los medios de comunicación o la prensa, lo tienen los youtubers y YouTube. No pueden ustedes ver un video de música sin que aparezcan un par de comerciales inevitables, ¿no? Si no los ves, no puedes ver el video. Entonces, lo que está pasando es que el empresarismo y la lógica del management se ha universalizado y ha invadido muchísimos ámbitos que antes no eran propios de los negocios, para hablar de lo que decía José, de que las universidades privadas de Colombia no son negocios. ¿Qué es lo que ha habido, lo que ha declivado, lo que ha caído? Hay un filósofo francés que yo leo mucho, que es Nicolas Tenzer, no es muy conocido en nuestro medio, que publicó en los años 90 un libro que precisamente se llama así, Le Déclin du Public, el declive de lo público y de lo político público, o sea, de la política tradicional, de la estructura partidista, de la lógica del poder, que es administración pública weberiana, que no tiene que ver con los negocios. Estamos muy lejos del texto de Weber, la política como vocación, donde Weber decía que la regla principal del político es que el político no puede hacer negocios y tiene una gran cantidad de impedimentos y es un profesional de la política que se dedica exclusivamente a ella. La vieja generación política de este país de los años 40, 50, 60, hablo de los políticos tradicionales y también de los políticos de izquierda, no hacían negocios. Carlos Llera Restrepo no era un empresario, ¿cierto? Alfonso López Pumarejo era rico, pero no era alguien que usara el poder para pasar
al mundo del empresarial. Hoy no. Hoy los políticos son empresarios, los políticos saltan del gabinete a la gerencia de una multinacional o de una gran corporación económica y luego vuelven otra vez al gobierno, y estas fronteras éticas entre el interés propio y el interés mercantil se han venido desvaneciendo. Hay una enorme transformación y una crisis muy grande de lo político y de la representación política que los empresarios que se lanzan a la política aprovechan muy bien. Vuelvo al tema de la gestión del conocimiento. Y en este tema de la gestión del conocimiento, preguntarle, doctor José Consuegra, usted como también experto, gerente, además formado en el tema de administración educativa en Harvard, pero pues esos 30 años pesan muchísimo en un gerente. Preguntarle sobre ese tema, digamos, en cuanto a retos, también dificultades, por supuesto, desde ese management para lo que usted impulsa todo el tiempo, que es precisamente la gestión del conocimiento. Creo que en base a las posiciones políticas, epistemológicas que asuman los académicos y los investigadores científicos, se puede dar la oportunidad de que cumplan su función y su rol de mover y de consolidar al ser humano, a la sociedad humana, a través de las oportunidades que da el conocimiento en el marco de una sostenibilidad de un mundo que todavía estamos obligados a vivir en él, que anhelan, yo no lo anhelo, creo que podemos ser tan inteligentes para mantener este mundo todavía por varios miles de años más, pero que hoy hay toda una línea de investigadores y de la sociedad que nos hacen imaginar fácil el de que degradado este mundo, pues sería natural que emigráramos a otro. Y creo que el conocimiento, el mundo científico, tiene este importante reto de poder hacer contrapeso a estas hegemonías que han ido convirtiéndonos a cada uno de nosotros como actores de oportunidades de lucro y de negocios a todos los que somos los seres humanos. Así que, como rector de una universidad que se declara humanista, que se declara inclusiva, que se declara convencida de la importancia del ser humano con sus valores, como la solidaridad, valores como la ética, valores como el compromiso social, creo que tenemos que seguir en esta lucha para hacernos entender entre nosotros mismos que lo que debe prevalecer, es el de brindarle a todos oportunidades para tener una vida digna, autónoma y una vida comprensiva con lo que es los valores humanos. Excúsame que no pueda hablar en los términos técnicos, pero lo hizo en términos muy filosóficos. Y en la profundidad que ustedes manejan en esto, pero creo que hoy la universidad del mundo tiene los retos de hacer prevalecer el humanismo sobre el management. Y creo que... Muchas gracias, rector. El management, además de estar presente en las organizaciones privadas, ha influido indudablemente el ámbito de lo público y lo estatal. Incluso hay una corriente de investigación desde hace varias décadas sobre el New Public Management. ¿Qué aspectos positivos y negativos podríamos señalar de este aporte del management a la gestión pública, profesor Orozco, y de una vez profesor Zapata, para que también nos complemente ahora los comentarios? Lo público termina siendo una lógica o termina subsumido en la lógica de la hegemonía del management. Y eso implica que inclusive los electores o las rendiciones de cuentas o todo lo que tiene que ver con la transparencia, pues haga parte de esa lógica del management, de la eficiencia. Esto
claro, tiene implicaciones también éticas, porque los que se quedan por fuera de esto, digamos, los menos favorecidos, o porque la lógica de la política justamente es brindar, digamos, ahí se menciona en el libro algo bien importante y es la lógica de Estado, todo lo que tiene que ver con el estado de bienestar, hace parte de salirse un poco de esas ideas de eficiencia plena, de solamente premiar a los, digamos, más eficaces en una lógica de poder cubrir la mayor cantidad de población posible, pero ahí es donde nos enfrentamos a un dilema moral o ético sobre las implicaciones de la hegemonía del management. Y ahí yo creo que hay una necesidad de incluir todo el componente de lo humano y de la ética. Yo creo que el hecho de que comprendamos esto nos lleva también a la reflexión urgente de cuál es el papel de la ética y cuáles son también los límites. Y con esto le doy la palabra al doctor Zapata, porque la cuestión, insisto sobre esto, de la hegemonía es que es el orden que nos gobierna, es el orden que nos determina un ser de las cosas. Y en términos de Hart y Negri, que lo toman de Francis Fukuyama, estamos en la época del fin de la historia, es decir, no hay una alternativa a esto, pero ahí es donde está la posibilidad de resistencia. Ahí es donde está la posibilidad desde las universidades de construir subjetividades que entiendan esto para inclusive reclamar otra forma de ser. Porque en la medida en que haya una visión crítica, como lo tiene esta universidad dentro de su horizonte sociopedagógico crítico, las personas que vienen a ser incluidas dentro de un sistema político, económico, salen con una visión aún más crítica para reclamar inclusive un mundo mejor del que ellos tuvieron que vivir. Un mundo más sostenible, un mundo más comprometido con esas brechas. Y ahí yo creo que hay un punto importante de resistencia que el libro apunta. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, yo voy a dar una respuesta bien corta. Yo diría que tanta teoría del management para la gestión pública, la administración pública, como sea posible. Yo creo que no hay ningún aspecto de todas estas teorías, conceptos, métodos, herramientas que no aplique. Incluso lo digo, son a veces mucho más complejos en el ámbito de la administración pública y que requieren mayor elaboración y mayor sofisticación. Sí, partiendo de un aspecto central y es la defensa de lo público, incluso yendo más allá al tema de lo que tiene que ver con la participación pues, del Estado como tal. Eso es fundamental y esa dimensión ética en la formación de administradores o de dirigentes que van a lo público, de políticos o incluso empresarios cuando pasan de lo privado a lo público, debería reforzarse al máximo y allí pues digamos los programas que por ejemplo desde el ESA se hacen frente al tema de los funcionarios públicos es muy importante. Por largo tiempo el profesor Varela ha hecho parte del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas IAS y fue creador y presidente del grupo de la Administración Pública, por la Administración Pública, del cual hace parte como actual presidente el profesor Rubén Darío Echeverri, vicerrector administrativo de la Universidad del Valle, que nos acompaña en el auditorio. Un gran impulsor de esta organización latinoamericana ha sido el profesor brasileño Vianor Cavalcanti, exdirectivo de la Fundación Getúlio Vargas. Entre otras obras del doctor Cavalcanti se publicó El Gerente Ecualizador, que lo editó también, lo editaron en Argentina y lo editaron en Colombia, lo editó la Universidad del Valle y la Universidad Simón Bolívar. Y el profesor Cavalcanti nos envió un testimonio acerca de la obra del profesor Varela, así como sobre su liderazgo académico e intelectual en el campo de la administración y las políticas públicas. Muito obrigado pelo honroso convite para participar desse importantíssimo evento. Parabéns
amigo Edgar Varela Barrios e seu editor pelos feitos de grandeza singular. A vida nos oferece belas oportunidades, como a de encontrar pessoas especiais que nos inspiram. E, através do meu velho amigo Rubem Dario Echeverri, conheci o reitor, professor Edgar Varela Barrios. Rapidamente, minha admiração por ele, eu diria que foi exponencialmente crescente e por múltiplas razões. Sua consciência profunda das carências de nossos países e região, que nos cobram um mergulho nos processos de transformação que estejam ao nosso alcance. Sua determinação em disponibilizar seus atributos de liderança para a Univale. Sua visão clara do quanto a globalização nos impõe a expressão e compartilhamento dos valores e dos saberes em relevantes espaços internacionais, tais como o sistema do Instituto Internacional de Ciências Administrativas, o IAS, da EJA, da Associação Internacional de Escolas e Institutos de Administração, e também do GLAP, do Grupo Latino-Americano para a Administração Pública, onde sua liderança institucional se impôs, assim como a sua liderança pessoal. Nas parcerias duradouras, todas mutuamente construtivas, como a que estabelecemos entre a Fundação Getúlio Vargas, a FGV, e a Univale. Seu fôlego intelectual, seu estofo intelectual é sobejamente revelado na amplitude e profundidade revelados na trilogia da hegemonia do management, que agora se completa com os seus 2 últimos volumes. Não é nada trivial dominar a riquíssima literatura das teorias das organizações em sua evolução em um mosaico de matizes de abordagens conceituais alimentadas por bases filosóficas, sociológicas, sociopsicológicas, antropológicas, políticas e econômicas. Varela o faz, sem dúvida nenhuma, com reflexões e contribuições próprias, pontuais, inclusive também, não se furtando à crítica e à busca dos cortes analíticos mais promissores, em tensão constante e histórica com a ideologia prevalecente do management. É sempre perigoso, por ser fatalmente injusto, nomear pessoas. Mas gostaria de dizer que Varela se junta a nomes há muito na estrada da nossa região, como Paulo Mota, Oscar Oslak, Luiz Fernando Aguilar Villanueva e Núria Cunil Grau, estabelecendo uma ponte intelectual e intergeracional sólida no campo disciplinar em nossa região. Naturalmente, não obstante sua grande atenção para com autores anglo-saxônicos, ingleses, norte-americanos, não deixa de revelar em seu discurso analítico sua formação francofônica, que intelectualmente o aproxima muito de autores como Jean-François Chanlat, Jean-Claude Tony e Yvon Pasquier. Com maestria, Varela privilegia a ação como processo pleno de historicidade, evolução e transformação constante,
ativa e proativa, superando o corte racionalista do processo decisório. Na sua trilogia, as questões associadas ao poder, à dominação e ao controle assumem centralidade em toda a obra, no sentido de explanar as complexas relações entre governança, ao fazer essa ponte, terminando, entre teoria e prática, no sentido daquilo que nos tira da caverna para a ação transformadora. Creio que devemos todos agradecer a Edgar Varela por sua notável contribuição. Muito obrigado pela atenção de todos. Quiero, profesor Varela, retomar algo que menciona el profesor Cavalcanti en su exposición, y es el hecho de que usted privilegia en el análisis y en el foco administrativo y sobre el management el tema de la acción sobre algo que han privilegiado buena parte de los teóricos, y es el asunto de la toma de decisiones. Ese punto, ¿cómo es? Bueno, yo el tema de la praxis o la acción organizacional la trabajé muchísimo con Pablo Isla, precisamente cuando lo invitamos a dictar el seminario sobre epistemología del management. Ese fue uno de los focos centrales. Pablo, que venía a estudiar en Francia su doctorado y que había hecho estudios de psicología, aparte de que es ingeniero, él es psicólogo también, me decía, y conversábamos preparando las sesiones, que para él el management era una ciencia clínica. Tú que eres médico, José, ¿cierto? Un médico aprende en los hospitales, ¿no? Los médicos no aprenden solo leyendo libros, sino que aprenden atendiendo a los pacientes. Los administradores deberían ir más a la empresa. Esa es una cuestión que yo reclamo de la formación en administración. Somos a veces demasiado teóricos y no hacemos, al menos en Colombia, largas pasantías de los estudiantes, como hacen los psicólogos, que si no hacen pasantía no pueden graduarse, o los médicos, que duran años enteros inmersos en los hospitales. Creo que la acción es una clave para enseñar management. Los gringos tienen una expresión que es doing and learning, haciendo y aprendiendo, que a mí siempre me pareció muy poderoso, y sus escuelas de negocio y en el sector público también lo hacen numerosas estancias de los estudiantes en misiones y en prácticas en el propio sector público. O sea, con Pablo trabajamos, y sobre todo en el libro tercero está explicitado en varios capítulos todo esto de lo que significa el management como disciplina crítica y como una ciencia de la acción. Pero eso tiene un riesgo, que lo señalaba muy bien Álvaro, y la reflexión, ¿cierto? Y el pensamiento sobre la acción. El management es muy claro en dos cosas de acción, que son la planificación de la acción y el control de la acción. Digamos, desde Fayol, Taylor, Mary Parker Follett, todos los teóricos del círculo de Helton Mayo, el círculo de Pareto, que yo los estudio, reflexionaron sobre estos temas, y el management combina, y debe combinar, como muy bien lo señala Zapata, acción con reflexión. Y en la medida en que uno actúa, aprende y puede reflexionar sobre la realidad. Yo he estudiado mucho la administración pública más que la privada, en la última etapa más la privada que la pública, pero yo hice muchos estudios de caso que están relatados allí. Yo hice un libro sobre EPM, otro sobre empresas municipales de Cali. Aquí hace décadas vine a hacer un caso de AAA, cuando AAA se privatizó, la empresa de Barranquilla que era pública. Estudié el caso de Aguas de Cartagena, hice un paper y lo incluí en parte de mi tesis doctoral. Hice un trabajo sobre Colpuertos, por qué desapareció la empresa, sobre las privatizaciones portuarias. Si uno no se mete a la realidad de la administración, no puede teorizar sobre la realidad de la administración. Muy bien, no sé si el profesor Zapata quiere comentar algo a este respecto. Ese tema del gobierno de las personas, esa es la dimensión humana, ontológica, que
que es muy débil. En algunas universidades inexistente. O sea, prácticamente dicen que eso es como relleno, basura, o que para qué le van a perder tiempo a eso. Entonces, desde allá viene una debilidad. Entonces, yo lo que planteo de todas formas, pues la administración tiene un componente fuerte, digamos, si se quiere, pues de la parte práctica, de la parte aplicada, de la parte casi que de arte, si se quiere, o en mucho sentido común a veces, ¿me entiende? Entonces, digamos, tanta técnica y tanto arte o tanta practicidad como sea necesario, o sea, que lo implique la acción y lo que lo impliquen las tomas de decisión. Entonces, es como buscar como ese equilibrio, ¿no? Digamos, hablando del tema de la formación, el papel de las universidades, si se quiere, el papel de los programas. Y entonces ahí vuelvo a lo que en la trilogía del management de Edgar, en los 3 libros, pues uno encuentra, ¿me entiende? Que ahora Vianor lo decía, y creo que se nos había escapado un poco, yo lo tenía anotado, que es la metodología interdisciplinaria, enfoques interdisciplinarios fuertes que Edgar los tiene, y cómo se mueve, digamos, desde el management, la política, la sociología, obviamente la filosofía y demás para poder entender este fenómeno mundial, global, pues, del management y su hegemonía, como bien nos lo han explicado esta tarde. Muy bien, para cerrar este conversatorio quisiera invitar al profesor Varela que nos cuente qué viene ahora en términos de todo este trabajo suyo, profesor Varela, en relación con la reflexión constante, permanente sobre los temas del management, el poder y las políticas públicas. Lo que yo estoy trabajando, ya lo dijimos, es poshumanismo, transhumanismo y management. Es lo que me interesa como objeto de estudio, a ello estoy dedicado cuando puedo. Por supuesto soy rector, entonces leo en los celulares, menos mal ahora se puede leer en los celulares, en los aeropuertos, antes de las reuniones, no durante las reuniones. Cuando uno es rector todo el tiempo tiene que estar atento, y estoy trabajando en un libro, ya he escrito varios capítulos, pero no espero publicarlo antes de 2 o 3 años, sobre este tema, profundizando la beta de la cuarta revolución postindustrial en sus 2 grandes vertientes, la digitalización del mundo, como la llama un filósofo francés, y los temas de la biotecnología que está reinventando lo viviente y reinventando la naturaleza, que además esos son 2 temas que se imbrican, que están articulados, no están por separado y son las principales dinámicas en términos de inteligencia artificial, de lo que llamamos en español grandes datos o big data, en términos de la manipulación de lo viviente, de esta bioindustria, que yo creo que son los 2 ejes fundamentales de transformación que, como ya se ha dicho, los estamos viviendo, la pandemia los impulsó mucho, pero la trilogía ya cierra ahí, debo decirlo. Muy bien, muchas gracias, profesor Varela, profesor Zapata, profesor Orozco, señor rector Consuegra, por este espacio que nos ofreció hoy la Universidad Simón Bolívar, con una generosa actividad de reflexión en esta tarde de viernes. Muchas gracias a toda la audiencia y a quienes nos acompañaron a través de las redes y de YouTube. Volveremos seguramente en un espacio como estos muy pronto aquí en Barranquilla o seguramente en Cali. Mil gracias.